Continuaremos entonces, son las 19:32. Les decía, hay este objetivo de investigación que dice demostrar la reducción gradual de episodios de crisis convulsivas en pacientes epilépticos mediante la dieta cetogénica en pacientes del Centro María Cristina. Este que está ubicado en la Capitán Víctor Ustaris, kilómetro 6,5, creo que es, ¿no ves? Un centro dependiente del Estado, del CDGES. Ahí hay pacientes que tienen crisis convulsivas, son epilépticos. Cualquier rato, los famosos ataques, ¿no ves? Y según esta propuesta, se va a demostrar la reducción gradual ya mediante esta dieta. Hay problemas, seguramente. Como les había dicho, yo hice prácticamente esto quedó rechazado, porque yo le hice tremendas observaciones. Ahora quiero que ustedes hagan un análisis de estas tres líneas y me digan qué problemas identifican orientándose por estas 5 preguntas. Primero, alguien ya lo dijo. Si ella quiere demostrar, seguramente ha encontrado evidencia científica que diga de que sí, la dieta cetogénica reduce las crisis epilépticas o crisis convulsivas en los pacientes epilépticos. Entonces, la primera pregunta va en ese sentido. ¿Existe evidencia científica que demuestre que la dieta cetogénica reduce los episodios de crisis convulsivas? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué dices que existe o no existe? En caso de que la respuesta sea positiva, añade el enlace del artículo científico. Es que ustedes no pueden responder en este momento, sí, porque sí. Porque la licenciada Molina ha dicho en su clase, no, tal vez la licenciada esté equivocada, porque yo creo, o porque he escuchado, o porque mi papá es médico y él me ha dicho que sí. No. Si ustedes van a decir que sí hay evidencia científica, muéstrenme la evidencia científica. ¿Y cuál es la evidencia científica? Y acuérdense esto para siempre. La evidencia científica no está en un docente, no está en un investigador, no está en la tele, no está en la revista Cosas y no sé qué. La revista que tiene la evidencia científica son esas revistas indexadas. ¿Qué cosa tienen? Artículo científico, lo que ustedes han recopilado, 4 tipos, ¿no ve? Uno descriptivo, uno de corte, uno caso control y un experimental. Entonces, ustedes van a responder que sí existe evidencia científica, me mostrarán el artículo científico, no todo el artículo, el enlace, ya, en su foro, y dirán, aquí está el artículo que se constituye en la evidencia científica de que la dieta cetogénica sí reduce las crisis epilépticas. Y me harán una explicación más, ¿no? ¿Está claro la pregunta o no? Supongo que sí, por eso nadie pregunta. Segunda pregunta. Hemos visto 4 diseños. Descriptivo, control, descriptivo, cohorte, caso control, experimental, y dentro de la experimental hemos puesto también los cuasi experimentales. Y le hemos añadido las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. ¿Cuál de estos diseños será el más adecuado para lograr este objetivo, para demostrar la reducción gradual? ¿Cuál? ¿Será el descriptivo? ¿Por qué? ¿Será el de corte? ¿Por qué? ¿Será el caso control? ¿Por qué? Pero no me digan por qué sí, ¿no ve? ¿Será el experimental? ¿Por qué? Esa es la segunda pregunta. Diseño más adecuado. Tercera pregunta. En caso de que se lleve adelante esta investigación, ¿habrá riesgo o daño en los pacientes? Porque no nos olvidemos, cuando hemos dicho que vamos a influir sobre un paciente con una determinada investigación, vamos a administrar una intervención, en este caso es la dieta cetogénica. Entonces, ¿habrá algún riesgo en las personas que van a recibir la dieta?
Para eso tendré que revisar un poquito la literatura y tendré que justificar mi respuesta, ¿no? Diré, no hay ningún riesgo. ¿Por qué? Porque se han leído tales artículos y dicen que no tienen ningún efecto negativo sobre la salud. O dirán que sí, pero hay que justificar la respuesta. Y siempre con artículos científicos. No me digan porque me han dicho, porque he avanzado en la materia de epidemiología, porque le he llamado por teléfono a la licenciada no sé quién y ella me... No, esas opiniones pueden ser que estén equivocadas, pueden ser que estén acertadas, pero no es la mejor evidencia. La evidencia es un artículo científico, o por lo menos una revista científica, ¿no? En el caso de que ustedes tengan que realizar esta investigación, ¿cómo lo harían? ¿Cómo harían? A ver, imagínense Centro María Cristina, aquí en el kilómetro 6,5, institución del Estado, hay niños pobres, abandonados, son pacientes institucionalizados. ¿Ya cómo harían la investigación? Un listado de actividades. Porque les he mostrado yo la metodología, ¿no? De cómo se hace una investigación de uno o de otro tipo. ¿Cómo lo harían? Y ese ejercicio también lo han estado haciendo. Y finalmente, ¿qué problemas metodológicos o éticos posibles podrían identificarse? Ya hemos hablado de algunos, ¿no ve? Problemas metodológicos. Podría ser primero el problema metodológico. No puedes hacer porque no es tu casa. Tú como estudiante de último año no puedes ir como a tu casa y empezar a darles dieta cetogénica a todos los niños, por muy pobres, abandonados que sean. No puedes hacer eso. Primero podrás hacer eso. Incluso ya parece un problema ético, ¿no ve? Ahora, ¿quién te va a pagar la dieta cetogénica? ¿Tú vas a llevar de tu plata? ¿Será que la gente que está trabajando ahí en ese centro, las cocineras, tendrán la capacidad para hacer dieta cetogénica? ¿O tú vas a hacer preparar en otro lado? Ahora, ¿qué pasaría que mientras el paciente está recibiendo dieta cetogénica, va a seguir recibiendo su tratamiento? Y si un paciente empieza a tener más crisis epilépticas, ¿le vas a aumentar su tratamiento? ¿Cómo se haría esta investigación? No es tan fácil, ¿no? Entonces, habrá problemas metodológicos y problemas éticos en esta investigación. Nada más. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Creo que no, ¿no? Entonces, Doctor, 4, ¿no se podría responder también en una pequeña parte diciendo que se puede cambiar el objetivo? no. O sí o sí tenemos que trabajar con ese objetivo. Sí, con esto, demostrar. Ya. Con esto. Está bien, doctor. Gracias. Sí, así lo haremos. ¿Qué más? Doctor, ¿va a ser individual o grupal? A ver, alguien responde a esa pregunta, creo que ya he hablado de eso. Dijo que va a ser individual. Gracias. Ya tienes tu pregunta. Ya, como su compañera ha solicitado, le voy a poner otra pregunta más. ¿Es posible mejorar la redacción del objetivo? ¿Cómo? ¿Cuál sería la propuesta? Entonces tenemos 2, 4, 6 preguntas para el foro. Creo que ya está claro, ¿no? Trabajo individual. Están las preguntas. A ver, hoy es jueves. Acabando la clase, yo voy a abrir el foro. No es necesario que respondan a las 6 preguntas en una sola. Pueden responderlo, pero no es necesario. Pueden responder de 2 en 2 o de 1 en 1. Sí, pueden responderlo. Tampoco es necesario que respondan en orden. Alguien puede decir, este objetivo me parece que está mal planteado, yo lo voy a mejorar. Entonces ya no va a ser demostrar, va a ser así. Ah, ya está bien. Puedes hacerlo, tienen la libertad. Y otra cosa también, no solamente tienen que responder a las preguntas, también tienen que debatir. Por ejemplo,
María va a decir, no existe evidencia científica. Es revisado y no hay. Alguien dirá, oye María, creo que no has revisado bien. Hay evidencia científica que dice que la dieta cetogénica sirve. Y te pone un artículo. No. Y ese artículo lo ha puesto María José. Pero resulta que después aparece Juan y dice, oye María José, estás equivocada. Ese artículo no menciona evidencia científica. Solamente nos está diciendo que hay indicios de evidencia. No es evidencia todavía. Entonces ya se va armando el debate. Eso creo. Por eso se llama foro debate. Ahora, el plazo. Hoy es jueves. ¿Hasta qué día plantean, proponen, creen, estiman que pueden hacer esto? Doctor, ¿podría ser el domingo? Ya hay una propuesta domingo. ¿Otros? ¿Podría ser el lunes, doctor? Ya, lunes. ¿Otra? ¿Otra opción? Domingo, doctor. Martes, doctor. Mejor al año nomás. Domingo está bien, doctor. Buenas noches. Mucho, pues hasta el martes también. Lunes, entonces, doctor. Ya, listo, lunes ya, por lo menos hay dos. Entonces también hasta el lunes, hasta las 23:50. Sí, doctor. Doctor. Los doctor, que está puedan bien. lo hacen antes, ¿no? Entonces esto se Sí, entrega doctor, estoy bien para el lunes. el lunes 8 de noviembre a horas 23:50. ¿Está bien? Entonces ya queda establecido esto. ¿Ya? El lunes 8 de noviembre a horas 23:50 se cierra el foro. Yo les voy a poner un poquito más de detalle en la apertura del foro, pero está claro las 6 preguntas. ¿Necesitas la tarea? Ahora nos pasaremos al segundo objetivo. Esto no es parte de la tarea, solamente va a ser parte de un análisis. ¿Alguien se atreve a mencionar, a identificar qué dificultades tiene esto? Por ejemplo, esto es en el centro pediátrico Albina Patiño era el estudio. Así es. Determinar. Esto ha sido presentado ayer, Yes. igualito ha sido... Yes. No entiendes. Esto no es para jugar. Te voy a pegar ya. Basta. Compórtate. Compórtese. ¿Qué te pasa? A ver, Tamara Isabel Mendoza, cierra tu micrófono, estamos oyendo toda tu vida cotidiana. Disculpa, doctor. A ver, ¿qué problemas identifican en este objetivo? Que ha sido presentado ayer y ha sido rechazado. Ha sido rechazado. ¿Por qué creen ustedes? Así en ese objetivo nomás. ¿Qué problemas ven? ¿A nadie se lo acusé? Doctor, bueno, podríamos decir de que hay muchos factores que puede hacer el riesgo de la talla. Uno, porque hay
la economía es lo fundamental. Nuestro país no es el mejor en economía, podríamos decir, y uno de esos son por la economía, porque no tienen recursos para poder tener una buena alimentación. Después, eso, doctor. Muy bien. Por ese lado va. Si ustedes recuerdan el tema de las determinantes sociales de la salud, ¿se acuerdan? En el semestre pasado hemos visto determinantes sociales de la salud. Y ahí hemos hablado de los niveles de organización desde el nivel subatómico hasta el nivel cosmos. Hemos hablado que los determinantes sociales de la salud dependen de factores biológicos, dependen de factores genéticos, dependen de factores conductuales, dependen de factores relacionados con la estructura social, del acceso a los establecimientos de salud, de la alimentación, de la educación, de la política, del medio ambiente, etcétera. Entonces, ustedes se han grabado ese tema. Acá está pues el problema. Factores de riesgo, de forma general, como ha dicho su compañera. Ustedes saben que la talla baja se debe a muchos factores, incluso a hechos genéticos, ¿no ve? Hay gente, aunque por muy bien que lo alimentes, no va a crecer más. Entonces, esto es muy amplio. Esto puede dar para 10, para 20 tesis. ¿No ve? Podríamos hablar de factores de la alimentación. Podemos hablar de factores relacionados con la economía. Podemos hablar de factores relacionados con ¿qué? Con el lugar donde vives. Podemos hablar de factores relacionados con acceso a servicios de salud. Podemos hablar de costumbres. Podemos hablar de cultura. Podemos hablar de política. Podemos hablar de leyes. Podemos hablar de muchas cosas. Entonces, el principal problema aquí es que este problema es muy amplio. Este tema, este objetivo es muy amplio. Por eso ha sido rechazado. No dice qué va a investigar. Aquí está clarito. Aquí dice dieta cetogénica para reducir los episodios de crisis. Ahí está clarito. No hay dónde perderse. Aunque el objetivo está mal redactado y demás, pero se entiende. Dieta cetogénica para reducir los episodios de crisis. Pero aquí dice factores de riesgo. ¿Cuáles? Esa es la principal observación de este trabajo, por lo cual ha sido rechazado para que pueda ser planteado nuevamente, para que pueda ser delimitado. Factores de riesgo, ¿de qué tipo? No, ahí tienes que ir. ¿Ya? Esa es la principal. ¿Quedó claro con eso? Bien, entonces iremos a lo nuestro. Veremos estadística descriptiva. Ustedes recordarán de que en el semestre pasado, cuando hemos visto el tema de introducción a la epidemiología, habíamos hablado de las herramientas de la epidemiología y habíamos hablado de las principales herramientas, que son 3, ¿no? La investigación, que ya lo hemos visto de forma general, y habíamos hablado también de la estadística como una de sus herramientas principales, y eso es lo que vamos a ver. Y las dos van juntas, la investigación y la estadística van juntas, por si acaso. Si haces investigación cuantitativa, obviamente vas a necesitar estadística. Sí, si estás haciendo estadística, estás haciendo investigación de alguna forma. Van juntas entonces. Lo que vamos a ver en este tema, esta tarea ya está encargada, es algunas cosas que aparecen y van a aparecer en nuestra vida cotidiana como resultado de investigaciones publicadas en artículos científicos. Acuérdense lo que les decía, en una discusión, en un debate, en una mesa redonda, no mencionen a los docentes, porque a veces decimos, ¿no? ¿Y quién ha dicho eso? La doctora X. Pero ¿cómo te consta que la doctora está en lo cierto? No hagan eso, eso no te van a aceptar como evidencia.
Pero otra cosa es que digas en un artículo científico elaborado por el doctor Tanzi, publicado en Lancet, dices, ahí sí te creen. Pero si dices que mi docente de nutrición aplicada o de dietoterapia ha dicho, no te van a creer nada, vas a quedar mal. Entonces, recuse a artículos científicos. A no ser que sea una autoridad, pues, alguien conocido en el medio, alguien famoso. Por ejemplo, si hablamos, digamos, de formación por competencias, que tú menciones a Tobón, ya pues los has dejado callados. ¿Por qué? Porque estás hablando prácticamente de una de las principales autoridades en esa corriente de formación, de educación, que es la formación por competencias. Pero si mencionas a tu docente, no sé de qué, vas a ser objeto de incredulidad. Lo mismo, estás hablando de pensamiento complejo y le metes a Morán. ¿Quién va a dudar de Morán? Si estás hablando de inteligencia emocional y le metes a Goldman, la máxima autoridad. Si estás hablando de cambio y hablas de Senge, ahí sí te van a creer. O por lo menos, si estás hablando, digamos, de nutrición y hablas de Harvard, ahí sí te van a creer. Entonces, cuando hablemos, siempre trataremos de recurrir a artículos científicos o a autoridades. Personas que son autoridades en ciertos campos, les había puesto ejemplos, ¿no ve? Tobón, formación por competencia. ¿Quién lo va a discutir a Tobón? Pensamiento completo. Edgar Morán, pucha, ¿quién? ¿No ve? Coleman, y hay un montón de autores que tú puedes mencionar, sí. Entonces, estos artículos científicos van a aparecer en estas revistas y ya bajo una redacción que no cualquiera lo entiende. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los usos de la epidemiología, habíamos dicho que la epidemiología te capacita para la lectura crítica de artículos científicos? Artículos científicos. O sea, si aprendes epidemiología y dentro de la epidemiología, la estadística, vas a poder leer los artículos científicos. Este, por ejemplo, es un artículo científico que nos habla de prevalencia de la obesidad en España, resultados del estudio de una determinada institución, SEDO 2000. Pero aquí los resultados son los que nosotros tenemos que interpretar. Dice, la prevalencia de obesidad, ya sabemos que es prevalencia, ¿no ve? Número de casos nuevos, antiguos, una determinada, bla, bla. De obesidad, también sabemos que es la obesidad. En la población adulta española fue de 14.5%. Hasta ahí está claro, porque el semestre pasado hemos visto proporciones. Quiere decir de que de 100 personas, esto es porcentaje, de 100 personas, 14,5, es una medida estadística, tienen obesidad. Los redondearemos, que sea 15, ya, así para no pelearnos. Hasta aquí está claro que por cada 100 españoles adultos hay 15 que tienen obesidad. Y esa es la prevalencia, hasta ahí está claro. Pero ahora viene lo complejo. ¿Y ahora qué quiere decir esto? IC 95%, 1393, guión 1507%. ¿Qué quiere decir eso? Si no sé epidemiología, si no sé estadística, no voy a poder interpretar esto. No voy a poder interpretar esto. Esto significa intervalo de confianza al 95%. Es un rango. Seguramente que han hecho un estudio muestral porque dice población adulta y la población adulta española es pues son millones. Entonces no han hecho un estudio en toda la población adulta española. Han sacado una muestra que enseguida les voy a explicar en qué consiste la muestra, y de ahí sale este intervalo de confianza. En el sentido que el verdadero valor de la prevalencia de la obesidad en esta población adulta de España se encuentra en estos rangos, entre 13.93 y 15.07%.
Eso tienes que saber interpretar. Así van a venir los resultados en los artículos científicos. Y eso es lo que vamos a ver en este semestre. Significativamente mayor en mujeres. Otra vez, aquí te pone el porcentaje y te da el intervalo de confianza. ¿Sí? Y lo mismo que en hombres te da el intervalo de confianza y aquí te pone x al cuadrado igual 12. 12.470, que es mayor a 3.84 con un grado de libertad. P, la probabilidad es 0,05, es menor a 0,5. ¿Qué quiere decir ahora eso? ¿Qué es eso, doctor Ventura? ¿De dónde está sacando entonces cosas? Esto lo he sacado en un artículo científico. Y lo único que les quiero mostrar es que cuán útil puede ser la estadística para que tú puedas interpretar. A ver, imagínate en una mesa redonda, en un debate, en una visita médica, en una junta médica, que tú estés hablando de estas cosas, te van a decir, este es científica. Esta lee mucho. ¿No ve? Vas a conseguir que la gente te admire si hablas así. Con un chi cuadrado, miren, chi cuadrado de 12.74, lo cual es mayor a 3.84 con un grado de libertad. La probabilidad es muy pequeñita. Por lo tanto, hay asociación. Pucha, así te van a aplaudir, pues. Pero si vas a hablar, es que en la casera la licenciada Molina nos ha dicho que hay mucha obesidad en Cochabamba. Nadie te va a creer. Entonces, acostúmbrense a utilizar el lenguaje científico. Y el lenguaje científico se utiliza cuando quieres hablar de evidencia utilizando estadística. ¿Sí? Aquí te está diciendo, ¿qué nos está diciendo? Que hay una asociación fuerte entre sexo y obesidad. Nos está diciendo que las mujeres son más obesas que los hombres. Eso nos está diciendo acá. Y nos está demostrando estadísticamente, no solamente porque he visto más mujeres gorditas que hombres y he dicho, no, las mujeres no, te está demostrando estadísticamente. Y esto es lo que tienes que utilizar cuando estés ante un público, ante un auditorio, ante una mesa redonda, un debate, etcétera. Con esto anda, no vayas con que me han dicho, yo creo en la facultad de aprendido, nada. Yo siempre digo, tu docente puede estar equivocado. Y como que hay muchos y muy equivocados, ¿no? Que ni siquiera se han enterado que esto existe. Otra cosa, la prevalencia de la obesidad aumentó significativamente con la edad en hombres y mujeres. Las tasas más altas se estimaron para el grupo de edad mayor de 55 años, tanto en hombres como en mujeres. 21.58% en ese grupo, intervalo de confianza, bla, 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 y bla, bla, bla. Esa es la utilidad de la estadística, para poder interpretar los artículos científicos, porque eso lo puedes leer. Ahorita entren ustedes en la internet, van a encontrar un montón y sale así. Aquí hay otro estudio. Miren, prevalencia de anemia en la población pediátrica de una comunidad rural del Paraguay y su asociación con el estado nutricional. Los resultados. La prevalencia de anemia en la muestra, ha sido una muestra entonces, fue del 19.1%. De la evaluación antropométrica, el 70.2% tiene un peso normal, el 14.9% tiene riesgo de desnutrición, el 6.4% desnutrición moderada y el 8.5% tiene sobrepeso. No se encontró diferencia significativa entre sexo o edad y presencia de anemia. Y aquí está. Esto te está diciendo que no hay diferencias porque han encontrado una P de 10,05 en el primer caso y aquí una P de 0,4. Mientras si ustedes ven este estudio, aquí pues la P es súper chiquitita. Miren, 0,000, ¿cuántos ceros habrá acá? Pero acá la P ya es más grande. Acá la P es 10 y acá la P es 0,4. ¿Qué quiere decir eso? Algo quiere decir, y eso lo vamos a ver en este tema. ¿Ya? Y acá, o entre indicadores nutricionales agudos o crónicos y hemoglobina, otra vez P03, P05.
Se observó asociación entre la presencia de eosinofilia y niveles de hemoglobina P0,04 con una diferencia media, bla, 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 bla. Esta es la utilidad de la estadística. Interpretar lo que viene en la literatura científica. No es necesario que hagas investigación, pero alguna vez vas a necesitar esto. Vas a necesitar recurrir a estudios, pero estoy hablando a estudios científicos de primera mano, es decir, los artículos científicos. Porque tú puedes ir a un libro. Ustedes creo que manejan un libro de nutrición, ¿no ve? Ahí está también, pero no está con este lenguaje. Está con un lenguaje más facilito, como para que el público en general lo lea. Pero para la gente que está metida en la academia, en la ciencia, en la investigación, este es el lenguaje que se utiliza en los artículos científicos y hay que saberlo entender. Acá tenemos un otro artículo. Este ya está en inglés. Acuérdense también, la mayor parte de los artículos científicos está en inglés. La mayor parte. Entonces, si quieres mantenerte actualizado o actualizada con lo último que ha aparecido, y no como muchos docentes, colegas, hay que decirlo, te enseñan cosas ya de hace 20, 30, 40 años. Incluso creo que algunos vienen con sus apuntes de la universidad. De hace 40 años. Tienes que leer literatura científica. Y la mayor parte de la literatura está en inglés. Entonces, si quieres mantenerte actualizado, quieres ser un científico, un académico, lee artículos en inglés. ¿No? Este es de un colega, René Sora Saucedo, este es boliviano, que hizo un estudio. Prevalencia y correlación de la depresión severa en una corte de profesores mexicanos. Y miren cómo hace los modelos, ¿no? Construye modelos, modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4, modelo 5, modelo 6. ¿Y aquí de qué está hablando? OR. ¿Qué cosa era OR? Odds ratio. ¿Se acuerdan que hemos hablado de odds ratio? En un diseño de investigación. ¿En cuál era? ¿Cuál es la medida de asociación? O la medida de asociación odds ratio. ¿A qué diseño de estudio corresponde? A ver, vamos a ver. Jiménez Toro Zaida. Desde el Chapare nos va a responder. ¿Está Jiménez Toro Zaida o no? Ya ves, se conectan y se van. Los que controlan la asistencia, por favor, falta a Jiménez Toro Zaida. Doctor, ese aquí. Y desde el Chapare no llega la señal. Tú eres del Chapare, ¿no? ¿O no? ¿O me estoy confundiendo? Sí, doctor, no le escuché la pregunta, perdón, estaba hablando una señora. Ya. ¿Tú eres de Entre Ríos? Sí, doctor. Ay, ya no me olvido yo de algunas cosas. A ver, dime, el odds ratio es la medida de asociación de qué tipo de estudio? Eso hemos avanzado hace poco. Y eso nos está mostrando este investigador. Aquí está. OR con un intervalo de confianza del 95%. Y aquí está 362. Ahora, ¿qué quiere decir 362? ¿Qué será? Acá en el modelo 2, OR 267. Acá 125. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se dan cuenta cuán importante es conocer estadística? ¿Cuál es la respuesta? Descriptivo, transversal, doctor. ¿Qué más? Ya, está bien. ¿Qué más? ¿Cuál más? ¿De cuál más? Retrospectivo. Ya, retrospectivo. El caso, control. ¿No ve? Entonces, miren cómo lo que hemos visto ya se va aplicando en nuestra práctica cotidiana y ya lo vamos encontrando. Este OR significa odds ratio. Y aquí está el valor del odds ratio. Y vamos a ver después cómo se calcula y cómo se interpreta el odds ratio. Y aquí el modelo 1 va relacionado con depresión severa y uso de drogas psicotrópicas.
Entonces, ¿qué? Están buscando si la depresión en estas profesoras está asociada o no con el uso de drogas psicotrópicas. Y según este dato 3.62, que es alto, si ustedes revisan, debe ser tal vez uno de los valores más altos, significa que hay una asociación y fuerte entre depresión severa y uso de psicotrópicos. Eso está diciendo. O sea, si la persona consume psicotrópicos, tiene más riesgo, más probabilidad de tener depresión severa. Lo mismo, número de comorbilidad, es decir, enfermedades asociadas. Si tiene una a 3 o tiene más de 3. Aquí está también el otro. ¿Cómo se asocia el número de otras enfermedades con la depresión severa? Por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, cáncer y no sé qué. ¿Ya? Y si ustedes ven cuál es el número mayor, 2.44. ¿Qué significa? Que mientras una persona tenga más de 3 enfermedades asociadas, tiene más riesgo de tener depresión severa. Claro, pues tiene por qué deprimirse. Tiene cáncer, tiene diabetes, tiene no sé qué cosas. Y aquí la evidencia te está demostrando, miren. Lo mismo acá. ¿Sí? Un diagnóstico anterior de depresión. Si tiene, sí, no. La edad, miren, la edad, ¿en dónde está? No hay relación con la edad. Después les explico, pero no hay relación porque es menos de 1. Entonces, la edad no determina que tengas depresión. O sea, no influye. Que tengas más de 55 años o que seas joven no influye en que tengas depresión. Pero sí, miren esto, uso de psicotrópicos, enfermedades asociadas. La región, esto es, por ejemplo, Ciudad de México, rural versus urbana, norte, centro rural. Estrés familiar. Hay relación, miren, 2. Estrés en el trabajo, lo mismo. Entonces, que quede claro, esta es la utilidad de estudiar, conocer la nomenclatura, la interpretación de los estudios estadísticos. No es por molestar, no es por hacerse al malito, ni por nada. Tiene su utilidad. Y ustedes cuando tomen decisiones en su trabajo, no tomen decisiones, pues, es que así me ha dicho, es que mi docente, es que mi colega, como trabaja 30 años, ella hace así, yo voy a hacer lo mismo. Tal vez 30 años estaba cometiendo errores. Recursan a la evidencia científica. Voy a cortar esto. Enseguida les mando el siguiente enlace para continuar. Ya nos vamos, nos daremos otra vez unos 5 minutitos. Vayan a tomar agua, vayan a darse una vueltita, vayan no sé a dónde tengan que ir, pero nos vemos a las 20:15. Y vamos a hacer 15 minutitos y después van a ir a preparar ya su foro que tienen que presentármelo hasta el día domingo. Está bien, doctor.